Vamos a tener hoy la continuación del tema La paz de Dios, va a ser la parte número 61 y vamos a dar inicio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señor, nos ponemos en tus manos, para que seas tú quien nos vaya guiando a todo el conocimiento de la verdad. Ayúdanos, Señor, a recibir siempre tu luz, la auténtica, a recibir también tu paz, la auténtica, y que podamos ser transmisores de lo que tú quieres hacia tantas otras personas de este mundo que tantísimo lo necesitan. Ayúdanos a transmitir tu mensaje de salvación a este mundo que está a punto de perecer, para que muchos más puedan ser salvos y gozar contigo por la eternidad. Perdona nuestros pecados y que el Espíritu Santo ahora nos acompañe plenamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, ya sabéis que siempre hay dos imágenes ilustrativas. La primera es la que tenéis a mis espaldas. Esta. ¿Y en qué es esto? Podéis decir qué es. Muchas luces, ¿no?, extendidas por el mundo. No estoy diciendo que la Tierra sea plana, ya lo veis, es una esfera. Y tampoco que esté tendida en horizontal, sino que es un globo. Ya sé que cuando digo esto muchos se enfadan, pero es la verdad y no puedo decir otra cosa. Y a todos aquellos que siguen buscando textos bíblicos para querer creer otra cuestión, pues lo siento por ellos, pero están realmente equivocados. Y por desgracia debo decir esto desde aquí, porque no sabéis el daño que está haciendo este sofisma, precisamente. Y por desgracia la gente no sabe de dónde surge. Quizás algún día deberemos tratarlo en una conferencia especial para destapar otra artimaña de Satanás, que parecía que se iba a concluir pronto y por desgracia todo lo contrario, se está expandiendo incluso entre los seguidores del pronto regreso de Cristo en 2031. Y no sabéis el daño que esto está causando, porque muchas personas ya nos engloban en lo mismo, y nosotros no vamos por este camino, ni pensamos ir nunca, porque no es verdad. Una vez dicho esto, ¿por qué esas luces en todo el mundo? ¿Qué hay repartido por el mundo? ¿Y qué hay que debe brillar por todo el mundo? Claro, sí, podemos decir bombillas, vale, muy bien. Pero las personas, los auténticos cristianos, deben ser esas luminarias para el mundo. Y hoy vamos a verlo como Filipenses capítulo 2 trata de ello. Esas lucecillas que veis ahí deberían ser la representación de cada uno de nosotros, estemos donde estemos. Luz para un mundo lleno de oscuridad. Pero hay otra imagen, la de portada, donde evidentemente vemos mucha gente puesta de rodillas, inclinándose hacia alguien, hacia el Salvador. Y también vamos a tratar de esto, porque también aparece en Filipenses capítulo 2. Pero antes de todo ello, vamos a hacer el repaso de unos 15 días hasta ahora, donde no hemos tenido este tema, la continuación, sobre esas noticias plagio satánico de la paz de Dios. Y desde luego son numerosísimas. Los obispos de Venezuela, no otra constitución, sino alimentos, medicinas, paz y elecciones justas. Fijaos cómo están presionando ellos a un gobierno. No creáis que lo que pasa en Venezuela está pasando porque sí. Y eso sí, seguridad, paz, cómo no. Seguridad, paz, lo repiten, ¿no suena de nada? Y más paz, claro. Trump, Estados Unidos busca una coalición de naciones en Oriente Medio para luchar contra los extremistas, lo que dicen una OTAN de los países árabes. Pues, ¿de qué iba a tratar también todo esto? Para lograr la paz. Ya veis que estamos cogiendo distintos puntos del planeta, lo está abarcando todo esto. Y claro, ahora ya vamos directamente a las cuestiones del Papa también. República Centroafricana, China y consistorio. ¿Y de qué iba a hablar el Papa también con todo esto? Pues el tema de paz, y con implicación en estos países que hemos visto. Trump aterriza en Israel. Solo podemos alcanzar la paz si trabajamos juntos. Esto ha sido una de las noticias más extraordinarias de estos últimos días. Ver precisamente a Donald Trump en un lugar en concreto, que ya tuvimos que mostrar en la última conferencia de noticias de actualidad, no en la última, en la penúltima, la 302,
y desde luego es súper significativo lo que allí iba a pasar. Sobre todo lo que iba a pasar después de esto y lo que pasó antes de esto. Primero él estuvo en un lugar en concreto, Arabia Saudita, vendía una cantidad de armas impresionantes, un dineral, una fortuna, que evidentemente no iban a servir para matar moscas, y de lo que podemos esperar de allí es que aún va a haber muchas más masacres. Pero después se fue a Israel, y allí, ¿de qué iban a hablar? Pues intentar conseguir la paz. Es curioso, se venden armas a cantidades industriales para conseguir la paz. ¿Qué contraindicaciones? Es que es incomprensible. Trump a Netanyahu: tengo la sensación que lograremos la paz, le dijo. Y evidentemente el tema central entre israelíes y palestinos es la paz. Trump a Abbas dice: la paz no puede nacer donde se recompensa la violencia. Yo hoy mismo estaba viendo cómo el propio Abbas ha reconocido cómo Trump le pegó una bronca directamente por sufragar. Cuando alguien muere en plan terrorista contra el Estado de Israel, les dan una cantidad asignada a los que quedan vivos, a los padres y demás, ¿no? Y bueno, se enfadó y todo, dicen, y ahora algo que habían intentado acallar parece ser que se ha confirmado. Evidentemente ya sabemos que Trump va a barrer a favor de alguien, y está claro que es hacia el mundo judío. Pero es que aún veremos muchas más cosas, por supuesto, porque esto no es tan fácil, todo lo que se ve por encima, hay mucho más aparte de todo esto, pero de paz y seguridad tenían que hablar. Y fijaos una vez más, paz y seguridad referente a ¿dónde? La zona de Israel, no es poco. Los lazos del pueblo judío con Tierra Santa son eternos, dijo Trump. Son frases lapidatorias que ya dejan muy claramente marcado un rumbo a seguir. Paz, seguridad, paz, 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 como siempre. Pésame del Santo Padre por las víctimas del atentado terrorista de Manchester, en Inglaterra. Y evidentemente también iba a hablar de la cuestión de paz. Pero ahora vamos a ver un vídeo que ya expusimos, lo pudimos mostrar en la conferencia anterior de noticias, la 302, porque fue un momento que el mundo estaba esperando especialmente. Las anécdotas de la visita de Trump al Vaticano. Sobre todo, recordad, iban a hablar también de una palabra, y esa misma palabra, que es la que estamos analizando continuamente, paz, no solo iba a hablar de ella el Papa, también lo iba a hacer Donald Trump, pero estad atentos sobre todo al diálogo que llegan a mantener en esa conversación, porque es la que marca las pautas de este mundo de un modo total y absoluto. La despedida lo habéis visto, no olvidaré las palabras que me dijo. Esto lo dice Trump al Papa, pero hemos visto como el medallón de la paz que le regala es el símbolo de un olivo con algo dividido por la mitad, que es la guerra, y el Papa le dice que espera que él sea ese olivo que lleve a la paz, y el otro dice que lo tendrá muy presente. Y fijaos que después, por si fuera poco, le hace el regalo de los 3 libritos de hoja de ruta que debe seguir. Y uno que destaca, la encíclica Laudato Si, que tiene que ver también con el medio ambiente. ¿Y Trump qué dice? ¿Que no hará ni caso de eso? No, dice que lo tendrá todo presente, que los leerá. Es curioso, cuando dice que en su vida parece ser que no ha leído un libro, pero ahora se leerá 3, y del Papa. Bueno, es lo que dice, ¿no? Lo curioso de esto es que precisamente hoy, o ayer por la noche, el Papa ya envió un mensaje a nivel público quejándose de la salida de Estados Unidos de algo, la cumbre de París, la cumbre climática de París, del medio ambiente y demás. Y no le ha gustado nada que hiciese eso Donald Trump, dice. Evidentemente todo es un puro teatro, porque lo que queda claro que muchos decían, uy, qué mal se le ve al Papa con Trump, está muy tenso, muy... historias, porque si veis toda la filmación, todo el encuentro, os daréis cuenta que eso es una mentira absoluta. Hizo un primer fingimiento teatral de esos malos que hace el Papa, y después se acabó. Ya todo fueron sonrisas y acordes de estar muy bien. Por tanto, es una lástima también cuando ciertos analistas quieren expresar cosas que no son ciertas. Por eso siempre debemos mirar por nosotros mismos cada cosa. Y bien, ahora hay una tensión entre ellos.
no solo del Papa hacia Trump, sino todo el mundo prácticamente se ha puesto contra la decisión de Estados Unidos respecto al tema del cambio climático, la decisión de dejar ese tema de lado para hacer nuevas negociaciones, nuevos acuerdos que han dicho que no van a tener ninguno. Evidentemente la tensión está servida, pero todo esto va a servir ¿para qué? Para que Estados Unidos coja otra vez una supremacía aplastante respecto a los demás. Todos son planes del Vaticano, desde luego. Si no supiéramos quién está ya mandando detrás del gobierno de Estados Unidos, no nos enteraríamos de nada. Y los señores jesuitas lo están haciendo muy bien, a la perfección. Muy satánicamente, eso sí. Vamos a seguir. Aquí tenéis el Papa Trump, promover la paz, negociar diálogo interreligioso y tutelar las minorías cristianas. Por eso debe ser el que guarde la paz también en la zona de Medio Oriente. ¿Y cómo lo consigue? Pues, a ver, si creéis que el Papa le dice esto, no sabiendo que Estados Unidos va a utilizar ejército o armamento en esos lugares, que va a conseguir la paz a base de decirles, pues nada, ahora os quedáis todos en vuestra casa, comiendo tranquilitos, era de esperar, algo había, y él lo sabía, acababa de vender una gran cantidad de armamento y el Papa lo recibe como si nada. Pero atención, porque dentro de poco, la última de las noticias que vamos a presentar al respecto, va a ser otro vídeo que tiene que ver con lo que os acabo de decir ahora. Y ya os vais a sorprender aún más si cabe. Aquí ni una palabra de armamento, y veréis el último vídeo que ha sacado el Papa como tema de oración del mes. Ya lo veréis. Pero una vez más, tema interreligioso, ¿eh? Por ahí tenía que aparecer. Trump le dijo a Abbas que anunciará una iniciativa de paz dentro de un mes. Con lo cual, de aquí 2 semanas aproximadamente, o un poco más, puede ser que haya ya otra conferencia de esas tan famosas para conseguir la paz entre israelíes y palestinos. Paz, 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 como siempre. El Papa felicita a los argentinos por su fiesta nacional y también de que iban a hablar pues, de paz, clima de serenidad, respeto mutuo, etcétera, etcétera. El Papa Francisco podría visitar Israel para promover los esfuerzos de paz. ¿Volverá otra vez allí? Pues deberemos estar pendientes, porque lo que está claro es que ahora el tema central para el mundo es Israel, con todo lo que acontece allí sobre la paz. En fin, sigamos. El Papa condena el bárbaro ataque a cristianos en Egipto. Sucedió antes de ir él y sucedió después de irse también, y siempre a los coptos. ¿Qué cosas? Bueno, pues paz, evidentemente, por en medio. Miles de personas exigen paz, trabajo, techo e igualdad en las marchas de la dignidad. Todo el mundo, ¿qué quiere? Paz. Todo el mundo está convulsionado. Y ya veis quién es el líder mundial de la paz. Trump dice, Netanyahu es mi amigo y está listo para la paz. Y paz, 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 paz. Es una vez más por todos lados. Y aún siguen, claro. Obispos de México proponen plan transversal para lograr la paz en el país. Ya sabéis que México está siendo a nivel caótico en varios estados, ¿no? Pues ahora ya se juntan para hacer esto, conseguir la paz en el país. El Vaticano está moviendo los hilos por todos lados. Y ya sabéis que la mayor parte de inquietud que hay en ese país tiene que ver por el narcotráfico, aparte de las migraciones, ¿no? Y en el narcotráfico, ¿quién participa? Pues os recomiendo que veáis las declaraciones, también escritas en libro, de Eric John Phelps, un señor bautista, máximo especialista en el tema de los jesuitas, y veréis todos los informes que llega a mostrar a la luz de, sí, la CIA por detrás del narcotráfico, pero la CIA asociada con quién también, a los jesuitas. Por tanto, qué bonito es hablar por delante una cosa y por detrás ir haciendo otra. Bueno, pues ahora, evidentemente paz tenía que salir, carta de los obispos de Cuba a la Conferencia Episcopal Venezolana, ya veis, de Cuba a Venezuela. ¿Y de qué les van a hablar también? Pues de conseguir paz, normal. El Papa en Santa Marta, esto lo estuvimos comentando en la última conferencia de noticias, y creo que es una noticia de esas que puedes considerar campanazo y que prácticamente creo, al menos que hasta que yo sepa, nadie se ha dado cuenta de esto y no entiendo el porqué. El Papa en Santa Marta dice, el verdadero pastor sabe dejar su cargo, porque no se apropia del rebaño y no se considera en el centro de la historia. En definitiva, cuando veis todo esto, o cuando miréis la conferencia 303 de noticias,
veréis que lo que está anunciando, más que probablemente, es que él va a pasar a ser otro papa emérito, como Benedicto XVI. Por eso no entiendo que nadie haya dicho esto, cuando queda más que claro lo que está diciendo aquí. No solo habla de obispos y cardenales, otros que no sean él. Y evidentemente, dice, una de las cosas que dará la paz al pastor cuando se retira, explica el Papa, es recordarse que nunca fue un pastor de compromisos. En fin, se lo está aplicando a él mismo, porque luego habla también de todo esto. Pero aún hay más. El viaje del Papa a Sudán del Sur no se realizará este año, porque ¿qué hay? Pues guerra civil, limpieza étnica, epidemia de cólera, un país fuera de control. Y él dijo que iría allí. Una vez más, repito, ¿por qué sucedió esa división Sudán del Norte, Sudán del Sur? Tema de petróleo. ¿Y quién estaba puesto allí detrás? Resulta que el mismísimo Vaticano. Y generando guerras por esa situación. Bueno, pues aquí, mira, ahora no voy porque hay esto. Qué curioso, cuando son ellos mismos los que lo han propiciado. Y claro, tienen que trabajar por la paz. Qué cosas. El Papa expresa su dolor por el atentado del ISIS en Kabul. Ya sabéis, hubo 90 muertos, una barbaridad tremenda, pues sus continuas oraciones para que iban a ser por la paz en Afganistán, Kabul. Trump decide no trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Mira por dónde. Hasta ahora iba diciendo que sí, ahora dice que de momento un margen para poder dialogar y conseguir esa paz tan anhelada en ese sitio. El Santo Padre recibe en audiencia a un miembro de la presidencia de Bosnia-Herzegovina. Los temas, la paz, la reconciliación, el diálogo interreligioso y la presencia de la comunidad católica en el país. Bueno, ya os podéis imaginar, paz, tenían que hablar de eso. Francisco invita a los europeos a promover la familia, el tesoro más precioso que tienen. Y evidentemente sale también bien común y paz, para variar. Pero fijaos, en consonancia ¿qué? A la familia, ¿eh? ¿Y qué es el día que va a traer la paz a todos? Lo vais adivinando ya, ¿no? El domingo. Todo se está preparando. Y vamos a terminar este repaso de noticias de estos 15 días sobre la paz con este vídeo que hoy mismo hemos podido recoger. Cada mes el Papa lanza un vídeo de una temática de oración que todo católico debe tener. Y él lo promueve en un montaje siempre un poco espectacular y que llegue a los sentimientos. Y mirad este vídeo donde dice eliminar el comercio de las armas. Después de todo lo que hemos visto y lo que hemos comentado, tiene el valor aún de decir eliminar el comercio de las armas, cuando ya sabéis que ellos estuvieron también con acciones en Baretta, fábrica italiana de armamento. Bien, pues atención a sus palabras, porque sabiendo todo lo que sabemos, desde luego no me digáis que cualquier cristiano de corazón no se puede indignar ante este vídeo. Ya os digo, no lo hemos mostrado en Noticias de Actualidad, hicimos la última el jueves, hoy es sábado, y lo deberemos mostrar, si Dios quiere, esta semana entrante. Pero ya veis, una vez más, hablando de lo mal que está negociar la paz por delante y vendiendo armas por detrás, cuando ellos están participando de lo mismo. Es realmente indignante ver cómo son capaces de tener esta doble cara en ese lenguaje típico del Vaticano, pero sobre todo especialmente de los jesuitas, capaces de disfrazarse de lo que haga falta y decir lo que haga falta y por detrás hacer todo lo contrario. Una auténtica desgracia que el mundo esté llegando ya a este clímax, pero a su vez va a ser una auténtica bendición, porque sabemos por profecía que esto iba a llegar y después viene el retorno de Cristo. Estamos llegando a la consumación de los tiempos en 2031. Por eso es tan necesario, una vez más, y desde aquí lo repito, seguir las lecciones de escuela sabática. Hace unos momentos hemos terminado, Ángel estaba presentando la que tocaba esta misma semana, y nos vamos a dar cuenta continuamente, como Segunda de Pedro especialmente, nos deja muy claro todo este conjunto de palabras y de hechos que va a llevarnos hasta ese momento definitivo de la venida de Jesús. Pero si desconocemos la profecía, vamos listos, fatalmente listos. Bien, pues después de hacer este repaso de esta falsa paz satánica por todos lados que aparenta ser tan buena, vamos a ir directamente ya nosotros a la continuación donde lo dejamos, en el libro de Filipenses capítulo 2. Leímos hasta el versículo 8, pues ahora vamos ya a enlazar a partir de aquí. Y bien,
vamos a ver cómo precisamente las dos imágenes que os he mostrado en un principio aparecen en el propio texto. A partir del versículo 9, si queréis seguir leyendo en vuestras Biblias también, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Está hablando de Jesús, por todo lo que hizo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dice alguna rodilla? Toda. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahí ya estamos. ¿Por qué digo ahí ya estamos? ¿Sabéis que mucha gente de aquí argumenta que entonces hay vida bajo la tierra y no son mineros, según refieren ellos? Hay personas que creen que la tierra está hueca y que vive gente allí. Unos dicen que extraterrestres, otros que ya son gente que venía de la Segunda Guerra Mundial, nazis, etcétera, que aún siguen allí, están preparando su golpe para el Tercer Reich, otros sacan otras teorías. Claro, si lo miras fríamente dices qué cosas tienen que llegar a inventarse la gente para estar distraídos y no ir a la palabra de Dios y dejarse de cosas extrañas. Pero eso no sucede. Por desgracia, cada vez hay más teorías de muchas cuestiones que apartan a la gente de la verdad de Dios. Pero entonces otros utilizan este texto para decir, ¿veis? También hay infierno, que ya existe, y hay gente allí, y allí también pues se doblan la rodilla, ¿sí? Desde el infierno doblan la rodilla a Dios. Ah, sí, ¿por qué? Porque piden clemencia a Dios para que los libre de allí. Ya hemos visto, y mirad si es necesario conocer el estado de los muertos, bíblicamente, porque de lo contrario nos vamos a creer esas falsas doctrinas que tanto están pululando desde hace tantísimos siglos en el mismísimo cristianismo. ¿A qué hace referencia cuando dice que toda rodilla, toda, se dobla? ¿Ante quién? ¿Ante Jesús? Bueno, primero de todo, debemos saber que esto es un hebraísmo. ¿Sí? Lo que aparece en el versículo 10 es un hebraísmo. Eso que tantas veces hemos tenido que comentar en otras cuestiones bíblicas que tienen que ver con el retorno de Cristo. Y el hebraísmo consiste en que este tipo de lenguaje, de cielos, tierra y debajo de la tierra, abarca la creación entera. Si desconocemos qué es un hebraísmo que implica eso, ya automáticamente es cuando la gente empieza a formularse, bueno, pues será que quiere decir que están en el infierno quemándose, se doblan de rodillas, etc. No, es un hebraísmo que quiere decir toda la creación. Aparte de esto, evidentemente hay un lenguaje figurado también de ese reino de los muertos. Pero los muertos están muertos, y cuando se le llama reino de los muertos no es porque estén allí alguien reinando y los otros por allí dando vueltas, sino porque sencillamente es el lugar donde están los muertos. Pero los muertos ni sienten, ni oyen, ni nada de nada. Bien, pues mirad si es interesante saber estas cosas, porque tantísimas veces pasan totalmente por alto para muchos los hebraísmos. Fijaos que está muy bien conocer los textos bíblicos, pero debemos conocer aún más allá de los propios textos bíblicos, saber el lenguaje de la época, qué querían decir, para no caer en falsas conclusiones. Y sigue diciendo, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Fijaos, ¿en qué tiempo lo está diciendo esto? Y toda lengua confiese. Es un futuro. ¿Y a qué hace referencia? Cuando toda rodilla de todo ser humano se va a doblar ante Jesús. ¿Hacéis cálculos? Después del milenio. Cuando toda rodilla se doblará ante Él. Y toda rodilla está haciendo referencia a quién. Hacemos un poco de historia. Creo que es necesario una vez más recordar el estudio bíblico sobre el milenio, que la gente lo vea. Lo estuvimos presentando hace ya un buen tiempo atrás, unos años, y con textos bíblicos se muestra claramente que cuando haya el fin del milenio, o sea, ahora empezará el milenio en 2031, cuando acaben esos 1000 años y vuelvan a descender los salvos de todas las épocas junto con la Nueva Jerusalén, se van a levantar ¿quién?
los impíos de todas las épocas que murieron y no resucitaron con la segunda venida de Jesús. Y estos van a ser engañados por Satanás, y Satanás les dirá cuando los vea resucitados: yo os he resucitado, vayamos a por ellos, contra la Nueva Jerusalén, contra el reino de Dios y su pueblo. Y los va a convencer, y todos formarán en escuadrones, con grandes generales, como dice el lenguaje, que algunos de ellos jamás perdieron ni una sola batalla, y harán armamento incluso, e irán hacia la Nueva Jerusalén, que estará aposentada, pues bueno, como dice el nombre, si es Nueva Jerusalén, pues estará en Jerusalén. La vieja ya no estará, se va a crear una gran planicie cuando Cristo baje, toque con su pie, y a partir de allí baja la nueva ciudad, se instala, y los redimidos entrarán allí. Y unos estarán dentro de la muralla y otros fuera, y habrá más fuera que dentro, tristemente. ¿Y qué harán esa gente? Pues ir a atacar para destruir el reino de Dios, y Satanás tener el poder por siempre. Él creyendo hasta el último momento que puede conseguirlo, que puede cambiar la profecía del Señor. Y entonces es cuando en visión panorámica se les va a mostrar a todos la situación desde que Lucifer fue creado, su caída, cómo fue engañando a los ángeles, cómo engañó después al ser humano, y la vida de todos pasando por allí, y todos verán también esa escena de Cristo muriendo en la cruz. Y al final todos van a doblar sus rodillas reconociendo que Jesús es Dios, es el Salvador, y los juicios de Dios son verdaderamente correctos. Pero no les va a cambiar el corazón eso. Van a reconocerlo, pero no van a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya no está con ellos. Ya no habrá nada de bueno en ellos. Y si Dios les permitiese seguir con vida, seguirían fastidiando por la eternidad tanto como pudieran. Y como no puede haber fastidio por la eternidad, sino todo lo contrario, Dios en su misericordia, para que ni ellos mismos sigan sufriendo con su maldad por la eternidad, es cuando ejecuta su juicio definitivo y con fuego y azufre los destruye por la eternidad. Todos habrán doblado su rodilla, pero todos van a ser consumidos. Por justicia divina y por amor. Y esto aún hay muchos que no lo entienden. Qué Dios más injusto que los va a aniquilar a todos. ¿Y qué van a estar con el pueblo de Dios fastidiándolos siempre? A ellos y a todo el universo entero, y a los ángeles y a Dios mismo, y queriendo aniquilar y terminar con el reino de Dios de nuevo. Pues sería el nunca acabar esto. Esto es lo que ayudaría a los que creen, gnósticos, que el bien y el mal deben estar juntos siempre, porque uno al otro se necesitan. Pues eso es falso, porque antes de que Lucifer se convirtiera en Satanás, el mal no había existido jamás y no era necesario para nada. Y pasarán estos 6000 años de historia en la tierra, y después aún el milenio, y vendrá el fin definitivo del mal, y por la eternidad el mal nunca más será necesario para que el bien exista. Esos conceptos de que el bien y el mal deben ir juntos son conceptos satánicos, absolutamente satánicos, totalmente satánicos. Y por desgracia tantas personas que buscan conocimiento se lo creen. Bien, el texto nos sigue diciendo después: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Recordemos, Pablo está preso y está escribiendo a los filipenses y les dice: ya no estoy con vosotros, pero como siempre habéis obedecido, seguid obedeciendo. Pero fijaos además de qué les dice: ocupaos en vuestra salvación con risas y carcajeos, con temor y temblor, les dice. Y a veces da la sensación que a nosotros la salvación nos importa un bledo. No, no hay que tener temor, esa palabra, uy, y temblor. ¿Cómo vas a temblar ante Dios si es tan bueno? Pues si tú no te salvas, tendrás temor y tendrás temblor y vas a terminar fatal. Sí que hay que seguir a Dios por amor, y donde hay el auténtico amor, queda aparte el ¿qué? El temor. Pero evidentemente debemos tener temor de no salvarnos, porque si no hay temor de no salvarse, seguiremos haciendo la vida que nos dé la gana, ¿no? Y temblor. Madre mía.
Y ahora se dice que esto no son cosas que hay que tener presentes. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí Pablo está diciendo algo que a veces tampoco se tiene en cuenta. Nosotros hacemos las cosas porque yo sé mucho, porque yo soy el mejor, porque yo hago yo. Pues no, si tú haces algo bueno, es porque Dios lo ha puesto primero en ti, el querer, y después te lo hace hacer. No haces las cosas por ti mismo, el Espíritu Santo es el que produce eso en ti. Y si tú desechas el Espíritu Santo, pues pronto ni tendrás el querer, ni tendrás el hacer. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué decía Pablo esto? Ya lo vimos en el capítulo anterior. Había eso, murmuraciones, contiendas. Curiosamente, de lo mismo que se queja el Papa en el Vaticano. Lo sabíais, ¿no? Se queja de esa situación que tiene a su alrededor. En este caso es algo totalmente distinto. Murmuraciones y contiendas entre el pueblo de Dios auténtico no deberían existir nunca. ¿Por qué? ¿Qué es murmurar? Empezar a hablar de otro para buscar mal, no para solucionar las cosas. Y contiendas, ya vimos también, era necesario predicar, pero eso no quería decir que unos a otros debían entrelazarse a bofetadas para quedar uno como superior. Hay que evitar eso. Lo que hay que evitar es siempre que haya malestar entre los hermanos, que todo se arregle y todo se haga precisamente para la honra y gloria de Dios. ¿Y para qué todo esto? Para que seáis irreprensibles y sencillos. ¿Sabéis? Tantas veces he tenido que presenciar en iglesias lo de irreprensibles, ya estuvimos hablando sobre ello, no tener tacha ninguna, mancha, que no os puedan decir, es que tú haces esto y lo otro y que sea verdad, ¿eh? Pero y sencillos. ¿Cuántas veces, por desgracia, he tenido que observar predicadores que desde el mismo púlpito lo que menos parecían eran sencillos? Apoyados así, mientras van hablando, con una chulería absoluta. ¿Creéis que esto es reflejar la imagen de Cristo? Claro, gente con gran conocimiento, muchas carreras, grandes estudios de teología, y después diciendo lo que no toca, lo que no es correcto. Pero es que esto aplicado también a cualquier persona cristiana, sencillos. ¿Somos sencillos o somos todo lo contrario? ¿Os imagináis a Jesús en plan chulesco alguna vez? Es que, ¿verdad que ya no entra ese concepto en la cabeza? Y por desgracia, entre el pueblo de Dios, la sencillez no siempre abunda. Y debemos intentar eso siempre. Además, mirad que nos añade, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿A qué os recuerda esto? ¿A qué tiempos os recuerda? ¿Hubieron algunos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa? Noé. ¿Y quién más? Lot. ¿Y quién más? ¿Alguien antediluviano también, especialmente? Enoc. Enoc vivía entre una generación maligna y perversa. ¿Y qué hacía Enoc? ¿Estaba siempre entre la gente maligna y perversa? Normalmente estaba siempre aislado, en su lugar en el campo, en la montaña. Se nutría de muchísima oración porque es el aliento del alma. ¿Y después qué hacía? Me quedo como ermitaño allí y ya vendrán si quieren. ¿No? Bajaba a las ciudades a predicar. Y estaba un tiempo predicando entre la gente, pero tampoco exageradamente para no contaminarse con todo lo que se estaba viendo y haciendo a su alrededor. Y a veces conseguía que algunos fueran con él, donde él estaba, a su refugio, de hecho. Y allí aprendían más cosas, porque a Enoc se le mostró, al igual que Noé, que habría un diluvio. Y Ellen White lo dice claramente en Patriarcas y Profetas. Antes de Noé
Enoc ya sabía que habría un diluvio. Y una segunda venida. Por supuesto, y una segunda venida, sí. Porque ya dijo, séptimo desde Adán, Enoc, lo registra Judas. ¿Qué habría qué? Pues la segunda venida de Jesús. Y aún no había venido por primera vez, y Enoc ya hablaba de ello. En medio de una generación maligna y perversa, él se llevaba gente para instruirlos. Y algunos dicen que se convertían y se preparaban para el momento del diluvio y predicaban también a los demás para advertirles. Pero sabéis otros que en un principio la palabra les entraba, volvían a las ciudades y una vez más todo quedaba disuelto, porque el mundo los volvía a absorber. Todo lo que veían, todo lo que oían, todo lo que se movía a su alrededor era contrario a la voluntad divina. Y esto los engullía. Es una lección para nosotros, ¿eh? No estamos precisamente en esos tiempos prácticamente iguales ya, pero hay una cuestión. Resulta que el pueblo de Dios estamos tan acostumbrados a ver maldad en noticias, en la calle, en lo que oyes por aquí, en lo que oyes por allá, etcétera, etcétera, que ya parece que todo sea normal. Y por un momento, imaginaos a Jesús, no hablo ya de Enoc, sino a Jesús, estando en una situación así, si se sentiría a gusto. Intentaría salvar a cuantos más mejor y advertir a la gente. Pero ¿qué hacía también Jesús? Lo mismo que Enoc, se retiraba en oración, porque lo necesitaba, para no terminar cediendo también, y porque tenía una labor que hacer que debía ser imparable. Y nosotros, que no llegamos al talón de Enoc y ya no sé dónde, a Jesús, pues de orar que poco, y de ser conscientes que estamos en medio de tantísima corrupción, menos. Y esto en lugares de ciudades pequeñas, imaginaos ya en ciudades grandes, populosas, donde tantas cosas pasan y tan pocas a veces de buenas, ¿no? Nos sigue diciendo, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Os acordáis de esa imagen que hemos mostrado en un principio? ¿Sabéis? Hay personas que creen que el pueblo de Dios en el último tiempo, viendo venir que todo se acaba, deben agruparse en manadas, en ir a ciertos lugares retirados y de allí no moverse, cultivar todos su tierra, estar entre ellos y se acabó. Pues no, señores. Ella misma, Ellen White, escribió que esto no debía ser así. Convertir eso que llaman salinas en centros de cristianos que están herméticamente cerrados a todo lo demás. Porque lo que Dios quiere es que estemos donde estemos. Si uno está aquí, otro esté allá, y ella misma decía, id a lugares donde no hay creyentes y poneros allí y haced como luz para el mundo allí donde estéis. Pero claro, ¿qué nos gusta como humanos? Sentirnos arropados, ¿verdad? Qué bonito es estar todos juntos. Claro, nos congregamos los sábados y mira qué buena armonía entre todos, qué bien, qué bonito. Pues así cada día, tiene que ser alucinante. Pero esto no es lo que quiere Dios. Dios quiere que estemos uno aquí, otro allá, y en medio de la oscuridad del mundo brillemos con esa luz, dando un mensaje que el mundo necesita. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a personas que están en otro lado? Sí, por internet, vale. Pero si no tienen internet aún, hay que ir hasta ellos de algún modo. Hay que abrir obra, hay que ser luz en todas partes. Pero eso sí, hemos de ser luminares en el mundo, que resplandezcamos, porque como vayamos a un lugar y demos unas palabras y un ejemplo nefasto, pues ¿qué vamos a ser? En vez de ser luz, vamos a ser tinieblas. Una vez más, fijaos si es importante tener el carácter cristiano, porque no os van a mirar solo por lo que aparentáis, que también, la imagen hay que cuidarla por eso, sino por los hechos, por lo que habléis, por cómo os mováis, por todo vais a ser analizados. Y si vuestro mensaje es de salvación, debe ir acorde toda vuestra persona con ello. Y eso, todos debemos reflejar eso. Es la forma de atraer a la gente y que se den cuenta que verdaderamente hay un pueblo de Dios que es distinto al resto del mundo. La gente es atraída cuando ve la semejanza a Cristo.
De lo contrario, de nada sirve. ¿Cuánto nos queda, no? Aún. Y nos dice, asidos de la palabra de vida. ¿Cuál es la palabra de vida? Las palabras que pronunció Cristo. Pero son las que pronunció y que están registradas en los 4 evangelios o en Apocalipsis. Es en la palabra, en la Biblia en general. Esa es su palabra. Nos hemos de coger de lleno de la palabra de Dios. Y no, mira, ahora esto sí porque me interesa y ahora esto no porque me molesta. No podemos hacer eso, hemos de cogernos de lleno a la palabra suya. ¿Para qué? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Cuál es ese día de Cristo? ¿Cada sábado? ¿Está haciendo referencia a eso aquí? El día de Cristo es el día del retorno de Cristo, la segunda venida. Y él se estaba dirigiendo a los filipenses y decía, todo esto, que hiciesen esto, ¿para qué? Porque él mismo decía que se pueda gloriar en ellos. No gloriarse porque, mira, os he salvado yo, no, ¿qué va? Sino de felicidad, para saber que todo lo que él había pasado no era en vano, todo lo que había corrido. Una vez más hace referencia al atletismo, a las olimpiadas griegas, las carreras. ¿Qué tenía que hacer el que corría? Solo llegaba un día allí porque hoy hay carrera y me presento y ala, empiezo a correr. No, se preparaba previamente, durante muchísimo tiempo. ¿Y cómo se preparaba? ¿Habéis visto imágenes de cómo se preparaban los griegos para las olimpiadas? Sí, se cuidaban en la comida. Pero ¿sabéis que también hacían gimnasia? Hay mosaicos donde aún se ven griegos haciendo pesas. Se cuidaban en todos los niveles para estar a tope para ese día de la carrera poder ganar. Porque solo vencía uno, el resto nada. En la carrera cristiana es otra cosa. Podemos vencer todos, si queremos, con la ayuda de Dios. Pero para correr se sacrificaban de muchas cosas. Mientras los otros, a saber qué hacían, ellos eran disciplinados, con un entreno continuo. Y eso es un sacrificio. Y él se preguntaba, ¿habrá valido la pena todo ese sacrificio que he hecho por vosotros? Ni en vano he trabajado. Todo ese trabajo que Pablo tenía, siempre de estar por ellos, de predicar, de alentarles, de amonestarles, ¿sería todo en vano? Él no quería eso para ellos, él los amaba y quería gloriarse en la salvación de ellos. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Vuelve a salir la palabra libación, ¿eh? Ya sabéis, la libación, verter, podía ser agua o vino sobre el sacrificio. Precisamente hace pocos meses pudimos mostrar las imágenes de las personas que quieren construir el tercer templo de Jerusalén haciendo una libación. Bueno, pues, ¿qué es eso? Pues que él se entregaba plenamente sobre el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Pues podía ser el de Cristo, el de él mismo, el de dar el mensaje por los demás, y servicio de vuestra fe. Lo hacía todo, se entregaba a todos por ellos, por su fe. Y dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. ¿Estaba contento o no para ver cómo los demás andaban bien y iban a ser salvos? Era súper feliz. ¿Sabéis lo peor que puede pasar a cualquiera que se dedique a dar la palabra de Dios a los otros continuamente? Es no ver ningún fruto. ¿Sabéis? Alguna persona me ha dicho que desde que lleva años siendo adventista, que ha hablado a muchísimas personas, muchísimas a lo largo de su vida, pero que jamás ha visto una sola conversión. Y ¿sabéis? Desalentado, claro. ¿Cómo puede ser que ven el mundo como va, les digo esto y nadie quiere reaccionar? Todos quieren seguir haciendo su vida. Y les das el conflicto de los hijos y dices, sí, ya me lo leeré. Y pasa el tiempo y no se lo han leído. Y les dices, mira que esto está escrito en la Biblia, y les es exactamente igual. Y eso desalienta. Es que, claro, al final uno ya se plantea, ¿estoy dando bien el mensaje? ¿Fallo como persona? ¿Qué es lo que falla para que nadie reaccione? Bueno, nosotros hemos de hacer nuestra parte, y el Espíritu Santo hará la suya. Y quizás algún día
Habrá frutos de toda esa labor que se ha hecho y que parecía que para nada crecía lo que se plantó. Hay que dejarlo todo en manos de Dios, pero nosotros debemos hacer toda nuestra parte. Y desde luego, no hay gozo y regocijo cuando la gente que ha recibido la palabra sigue en el camino hasta el final. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Sabéis? Cuando dais el mensaje a alguien y ese alguien acepta el mensaje, se bautiza, pasan los años, sigue firmes en la fe, siguen siendo después puntales para otros, etc., es la mayor alegría que hay. Es que esto nada en el mundo lo equipara. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Les está alentando a hacer lo mismo, a sentir lo mismo que Él. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Ya sabéis, en esa época no había internet para poder hablar a través de sistemas que hay, ni de teléfonos. ¿Y qué tenía que hacer para enterarse? Pues enviaría ¿a quién? A Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un chico joven que había sido, ¿el qué? Al lado de Pablo. Alguien muy, pero que muy entregado a la causa, apoyando a Pablo en todo y recibiendo los consejos de Pablo. Pero era un chico súper entregado al Señor. Y dice que lo iba a enviar para saber de qué, de cómo estaban. Estaba interesado en todos. Y esto es muy bonito, saber que aún hay un interés. Y fijaos, enviar a Timoteo quería decir que a Timoteo le tocaba hacer algo que tú, Javi, sabes muy bien, que es andar y pegarse unas caminatas tremendas de un sitio a otro, ¿verdad? Y hacía eso Timoteo. Todo para recibir buenas nuevas de un lado y transmitir también lo del otro. Y Timoteo, que era alguien tan especial para Pablo, era como si se enviara él mismo. Mirad si no. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, confiaba en Timoteo de un modo total. Qué bonito tener a alguien a tu lado con el que puedas confiar plenamente, que esté en un mismo sentir, con ese mismo ánimo, capaz de poder ir y hacer lo que él en ese momento no podía hacer porque estaba preso. Qué bonito. Gracias a Dios ahora hay más sistemas, ¿no?, para poder estar en contacto con la gente. Pero aún y así hay algo que no se puede cambiar por nada, y es la presencia personal. Cuando alguien está con otros en persona, no en otra dimensión rara, sino en persona. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Qué bonito. Timoteo buscaba lo suyo propio. Buscaba, mira, soy el segundo de a bordo porque estoy al lado de Pablo, y no buscaba esto. Lo que buscaba era sentir lo mismo, todos en unidad, en amor, en compañerismo. Pero había otros que se ve que no funcionaban así. Y por eso leímos en Filipenses 1 otras situaciones que a Pablo no le gustaban nada. ¿Buscan lo suyo propio o buscan lo de Cristo Jesús? Cuando estamos con otros, nos queremos informar de otros, etcétera, etcétera, ¿lo hacemos como lo haría este señor, este joven Timoteo, pensando todo en lo que es para Cristo, o para ganar puntos ante los demás, para quedar bien con los demás? ¿Sabéis? Es muy triste cuando hay personas que predican el Evangelio, hacen algún sacrificio, a veces exagerado, fuera de lugar ya, y quieren reconocimiento por ello. Esto es una lástima absoluta, porque denota que se hace buscando lo suyo propio, no lo de Cristo Jesús. Esto es una cosa que por desgracia he tenido que vivir en más de una ocasión cerca de mí, y es algo realmente lamentable. Las cosas hay que hacerlas por Cristo Jesús, para el bien de todos, y no buscando un enaltecimiento propio, un reconocimiento para nada. Cuando una persona hace las cosas así, en verdad está haciendo un teatro, un fingimiento, para que sea considerado un algo. Y eso es un complejo de inferioridad absoluto, tremendo.
y que hay que corregir, porque de lo contrario lo que quieres es quedar bien ante todos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para gloria de Dios o para gloria tuya? Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Qué bonito, ¿eh? Pablo, teniendo a alguien al lado bastante más joven que él, lo tiene como a su hijo, pero como su hijo no solo físico, como podría llegar a pensar alguien, ¿no? ¿Cómo tienes a un hijo? Oh, claro, lo quieres mucho. Pero claro, es que no era hijo suyo. Literalmente no era hijo suyo, de su sangre. Pero en cambio lo quería como si fuera su propio hijo. ¿Y por qué? Pues porque estaba plenamente haciendo la voluntad de Dios. Y estaban como entre ellos, a bofetadas, en plena comunión. Por tanto, podían servir los dos juntos, uno para una función, el otro para el otro. ¿Y no es bonito esto? Pues es lo más maravilloso, que todos se muevan acorde con la voluntad de Dios. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Cuáles asuntos? Claro, Pablo tenía que saber si saldría de la cárcel o no. Estaba allí y tenía que ver cómo irían sus asuntos. No sabía qué pasaría. Él creía que podía pasar algo, pero no lo sabía a ciencia cierta. Entonces les envía a Timoteo. No lo había enviado aún, ¿eh? Espero enviaros a Timoteo. Aún estaba con él. Y ¿os dais cuenta también? Timoteo no estaba encarcelado, pero estaba allí visitándolo, asistiéndolo, porque sabía que Pablo necesitaba de él. Y esto a veces no se trata, pero ¿en qué situación dejaba a Timoteo ante el mundo romano y demás? Pues estaba al lado de alguien que estaba en la cárcel. Y, uy, así será de la misma calaña, podían pensar, ¿no? A él no le importaba nada de eso. A él lo que le importaba era hacer la labor de Dios y punto. ¿Y qué dirán los demás? ¿Y qué? Que digan los demás lo que quieran. Lo que importa es hacer la voluntad de Dios. Y luego sigue diciendo esto. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Él no sabía aún cómo terminaría, pero él tenía esa confianza, que saldría de la cárcel e iría precisamente a ver a los filipenses. Y pudo hacerlo, ¿eh? Pero ahora aparece otra persona. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Sabéis? Epafrodito era filipense. Y él había estado acompañando a Pablo en su viaje, había estado con él. ¿Y cómo lo consideraba Epafrodito? Le dice, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. ¿De milicia? Que eran soldados. Milicia, ¿por qué? Porque él comparó ya un poco antes al cristiano ¿con qué? Con un soldado. ¿Por qué? Pues porque están en plena guerra los cristianos con las obras del diablo contra Satanás y sus ángeles caídos, y en esa milicia, participando, estaba con él Epafrodito. Y además dice vuestro mensajero. ¿Por qué vuestro mensajero? Porque era de ellos. Y si era su mensajero, ¿qué iba a traerle a Pablo? El mensaje también de los filipenses hacia él. Y ministrador de mis necesidades. ¿De qué le hacía? ¿De criado? Bueno, pues no sé cómo catalogarlo, pero lo que sí está claro es que le atendía en lo que le hacía falta, para que Pablo pudiese seguir adelante, aguantando. Y eso Pablo evidentemente lo valoraba. Fijaos, qué diferencia a veces cuando hay personas que son utilizadas por otros y se los tiene como nada. Le valoraba de lleno lo que estaba haciendo. Y mirad el porqué de todo esto. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Él, Epafrodito, había caído enfermo, y se angustió porque sabía que los otros, los filipenses, estaban pensando de él que estaba muy enfermo. Qué bonito, ¿no? Qué conexión, qué cariño entre unos y otros. ¿Os imagináis cada iglesia del pueblo de Dios sintiendo esto unos por otros?
Es que es impresionante. En un mundo lleno de oscuridad que se ve todo lo contrario, ¿eso no es brillar en el mundo? Ahora imaginaos cuando entra alguien por aquí, que se sienta entre nosotros, que viene a saber de dónde, y ¿qué nota entre nosotros? ¿Qué nota? ¿Notará que unos a otros murmuramos? ¿Notará que uno está pensando en no sé qué y haciendo no sé qué, mientras desde aquí se hacen otras cosas? ¿Ve desunión? Hay cosas que se perciben en el ambiente, ¿verdad? Que todos notáis cuando vais a un cierto lugar, si hay un buen ambiente o no. Bueno, hay personas que no se enteran mucho, es verdad, pero normalmente la gente lo capta, y te sientes más a gusto o menos en un lugar. Pues, si viesen en nosotros que hay ese cariño, ese compañerismo así, ¿la gente no tendría ganas de quedarse con nosotros? Pues claro. ¿La gente no tiene ganas de encontrarse a gusto con otra gente? Claro que sí. De hecho, ¿no estamos hechos para ser seres sociales? Por supuesto. Pero seres sociales, estando con gente que socialmente no estás bien con ellos, pues no quieres estar allí. Pero si todos estamos en una armonía, en un mismo sentir, con el mismo espíritu, ya está. Y eso es lo que debemos procurar siempre. Y mirad ahora qué nos dice. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Una vez más, Pablo sigue conmoviéndonos. El tipo duro que muchos creen, que es Pablo, era duro para según qué, pero lo hacía todo con amor, y por Cristo, y por los demás. Y aquí una vez más, él se da cuenta que sí, que estuvo enfermo, estuvo a punto de morir. ¿Y por qué? Pues para servir a Pablo en todo. ¿Creéis que era fácil pegarse esas caminatas en esos tiempos, con peligro de asaltantes, de enfermedades, de fieras, de cualquier cosa, y encima gente que te podía matar por tu creencia? No era nada fácil. Y él, Epafrodito, estuvo haciendo la labor a tope, pero cayó enfermo al final. A saber en qué circunstancias tenían que dormir, a saber en qué circunstancias tenían para comer o para beber, cayó enfermo. Y al final, ¿qué siente Pablo por él? Dice, pero Dios tuvo misericordia de él. Si no hubiese tenido misericordia, se hubiese muerto. Y además, y no solamente de él, sino también de mí. ¿Y por qué de Pablo tuvo misericordia ante eso? Para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Porque si se hubiese muerto Epafrodito, Pablo hubiese quedado realmente triste. Porque lo amaba, evidentemente. Estaba haciendo una labor necesaria que otro quizás no podía hacer. Y eso hubiese entristecido mucho a Pablo. Tenía una persona a su lado que valía muchísimo, y lo quería tener a su lado aún. Y mirad ahora qué dice, así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Aquí Pablo aún no había enviado a Epafrodito, les dice que se le iba a enviar a ellos. ¿Y para qué? Para que al verle de nuevo os gocéis. O sea, Epafrodito, ¿era querido o no en Filipos? Pues sí, era querido. Y los otros estaban deseando que llegara para alegrarse. Pero además, ¿quién se alegraba? El propio Pablo, dice, y yo esté con menos tristeza. Porque sabría que Epafrodito llegaría allí, les transmitiría los mensajes, los escritos que daba para ellos, les alentaría, y eso haría que Pablo mismo ya no tuviese esa tristeza de estar a distancia con quienes lo habían ayudado tanto. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Epafrodito no era único, había otros que eran como él. Y a todos ellos tenedlos en esa estima. Recibidle pues en el Señor con todo gozo. Qué bonito. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Mirad si no lo que pasó Epafrodito.
Podemos hablar mucho de Pablo y de otros grandes personajes, pero a veces hay personajes que aparecen en la Biblia escuetamente, un poco solo, pero que han sido personas totalmente dedicadas y consagradas a Dios y a su labor. Y Epafrodito es uno de ellos. Por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, por saber qué circunstancias, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. O sea que se arriesgó la vida por Pablo. ¿Y por qué? Pues porque también traía cosas de los filipenses hacia él, a saber si era cuestión también económica, sí, porque recibió aporte económico, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y no se jugaba la vida con esto. Hombre, imaginaos, vas cargado de dinero, o con una cierta cantidad, la que sea, y tienes que pasar no sé cuántos kilómetros por lugares súper complicados, que alguien te puede atracar, te pueden asesinar, y tú lo haces, ¿por qué? ¿Porque cobras una comisión? No. Lo haces por amor, porque sabes que eso es necesario en el otro lugar, y él se jugaba la vida así, por el servicio. Qué bonito. Pues bien, Filipenses 2 termina aquí, y el próximo día, si Dios quiere, tendremos la continuación, el capítulo 3, donde vuelven a salir esas palabras de Pablo, tan maravillosas, de esas que son versículos para memorizar para cualquier cristiano, en las cuales nos podremos gozar y podremos reflejarnos y podremos también analizarlas para ver si aún nosotros estamos en ese objetivo de estar con Cristo o no. Vamos a terminar con una oración y pidiendo sobre todo la bendición de Dios sobre todos nosotros, sobre todo su pueblo, porque necesitamos como nunca que Dios nos bendiga. Necesitamos como nunca sentir lo mismo que Pablo sentía por Epafrodito, por Timoteo, por los filipenses, y que unos aquí y otros allá sigamos siendo luces para todo el mundo ante tanta oscuridad. Que Dios nos ayude a ello. Amén. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro, una vez más solo podemos que agradecerte por las palabras que han llegado hasta nosotros, por estos escritos del apóstol Pablo, que es un auténtico milagro tuyo, que después de prácticamente 2000 años aún lleguen a sonar en nuestros oídos. Y por eso te bendecimos, Señor, y queremos que nos bendigas a nosotros, porque alabado es tu nombre por encima de todo, por todo lo que has hecho por nosotros, enviando a tu Hijo por morir, porque menos merecía nada que somos nosotros. Pero lo diste por nosotros y Él se sacrificó. Pero sigue vivo intercediendo por todos nosotros y por más que pueden llegar a ser de tu pueblo, a los cuales hemos de llegar. Ayúdanos a ser humildes, sencillos, a no buscar nunca vanagloria, sino buscar sobre todo la salvación de muchísimos más. Y que tú puedas ir uniendo a todos los tuyos, estén donde estén en este planeta, para que todos juntos podamos ascender contigo en el retorno. Perdona todos nuestros pecados. Ayúdanos a animarnos unos a otros, a alentarnos, y sobre todo teniendo presente que la vida eterna futura está muy, pero que muy cerca, y para eso queremos prepararnos y ver cómo muchos otros entran también por la puerta estrecha y consiguen por fin la salvación. Estate con todos nuestros parientes, nuestros amigos, por todos los que nos piden oración, por ellos, por otros, y que nosotros también nos ofrecemos a orar por ellos, porque necesitamos orar los unos por los otros, unos para que vengan a tu camino de salvación y otros para que se mantengan o nos mantengamos. A tu nombre, Señor, nos dirigimos, en el cual tarde o temprano toda rodilla se doblará. Y sabemos que para eso ya no falta tanto. Ayúdanos a estar contigo siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.